las personas físicas tienen dos formas de declarar el impuesto sobre la renta. Una, acogiéndose la exención y otra, presentando gastos. Esas son las personas físicas. Cualquiera de las dos es buena y válida. Ahora bien, las personas jurídicas, que son aquellas que su RNC es diferente a su cédula y están constituidos según las leyes 479-08 de sociedades comerciales, no tienen dos opciones. Una sola opción, presentar sus gastos. Entonces, como ustedes van a trabajar con personas jurídicas también, porque el 90% de las empresas en República Dominicana son personas jurídicas y el 10% está constituido como personas físicas, según las últimas estadísticas del 2020. Ahora bien, ustedes saben que en el 2020 hubo una pandemia que afectó todo y no tenemos las estadísticas más actualizadas de la plataforma de contribuyentes, cuántos son personas físicas y qué porcentaje son jurídicas al 2021 y al 2022. No lo tenemos el dato. Pero los datos antes de la pandemia, en el 2020, al inicio, era esto. Entonces, ¿qué les digo? Las personas jurídicas solamente tienen una opción, presentar gastos. Si su cliente no tiene facturas válidas para crédito fiscal, ni tiene a sus empleados registrados en la TCS, etcétera, etcétera, usted no puede hacer nada para ayudarlo. Porque no hay opción B para las personas jurídicas. Tienen que presentar gastos válidos. Para esto, vamos a irnos ya a la plataforma y vamos a buscar una videoconferencia, digo, un documento que yo tengo que estoy entrando a la plataforma y admitiendo a sus demás compañeros. Ok, ya estamos por aquí. Ahora vamos a compartir la pantalla. Vamos a buscar un artículo bien interesante en el Código Tributario, que es el artículo 287 y se llama así mismo, gastos admitidos. Entonces, luego que veamos en el artículo 287, vamos a hacer una práctica de cómo usted puede aplicar esos gastos admitidos, como por ejemplo la depreciación, los gastos por cuentas incobrables, las donaciones, cómo usted le va a calcular a su cliente ese gasto que está admitido por la ley. Entonces, en la misma unidad número 1, nosotros tenemos una presentación. Déjeme ver si está aquí, que está. En personas jurídicas, en el folder de personas jurídicas, usted le va a dar un clic y ahí va a encontrar esta presentación que dice gastos admitidos para fines fiscales. Además de esto, va a encontrar la guía número 10 sobre la declaración, todo lo que usted tiene que saber resumido sobre las personas jurídicas. También vamos a hablar impuestos sobre la renta, personas jurídicas o una revista que tenemos. También vamos a ver una guía sobre las ganancias de capital. Por ejemplo, imagínense que Marlon tiene un terreno y ese terreno él lo compró en el 2010 y le costó $1 millón. En el 2012, ese terreno ya fue rodeado de urbanizaciones para la clase media y ese terreno se lo están comprando a Marlon ahora mismo en $6 millones. El precio de venta menos el costo que él pagó
le va a dar una ganancia de capital de 5 millones de pesos. Y por esos 5 millones de pesos que él se ganó, va a pagar el 27%. Eso es lo que se llama ganancia de capital. ¿Y cómo la DGI sabe que lo compró a 1 millón? Bueno, porque cuando él hizo la transferencia del título, él tiene que llevar un contrato de venta, de compra-venta a la DGI. Y ellos tienen el precio a lo que él lo compró. Y tienen el precio ahora de a cómo se vende el metro por ese lugar donde él tiene el terreno. O sea que es difícil que usted invente con eso. Eso lo vamos a ver ahí en esa guía número 4. Tenemos un instructivo ahí. Sandy, buenos días, ¿cómo estás? Sandy levantó la mano. Buenas tardes, profe, ¿cómo están? Ay, sí, es de tarde ya. Sí, buenas tardes. No, que le iba a comentar, profe, de la DGI, que ahora la DGI muy astutamente tiene unos libros y una tabla, que todo lo que se tramite y se vende tiene un precio aproximado. Entonces, mire, por mi experiencia en lo que yo he ido a la DGI, muchas veces hay personas que hacen un contrato por un precio muy menor de valor real. Pero Cuando claro, cuando te va a la DGI le dicen, no, mira, eso no vale eso. eso no vale eso. Nuestra tabla dice que son tantos, usted tiene que pagar impuestos en el valor de nuestra tabla. Con Claro, eso no como tiene la DGA, Sandy, también. Porque igual. mucha gente lleva un BMW y dice que lo compraron aquí a $10,000. Un BMW, un Mercedes-Benz, un Bentley, uno de esos carros que tiene Abinader, que son modernos, Tesla, 10,000. Entonces, llevan esa factura de que $10,000 para pagar en base a 10,000 y la DGA le dice, no, este carro vale $60,000. ¿Entiendes? Ahora bien, Sandy, también ellos se equivocan porque yo puedo comprar una casa en Vallardo, que es una de las zonas más, más caras de Puerto Plata, pero esa casa se quemó y yo estoy comprando el terreno, pero la DGI no tiene ese dato y me puede tasar esa vivienda como el metro de construcción. Entonces yo le digo, no, 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 espérense, solicito un inspector. Entonces ese inspector va físicamente allá y se da cuenta que lo que tú estás comprando es el terreno, nada más, porque la vivienda ya no existe. O sea que el hecho de que ellos tengan su tabla, Sandy, no quiere decir que yo acepte 100% lo que ellos dicen. Si yo no estoy de acuerdo y tengo prueba, ¿verdad? Yo solicito que me lleven un inspector allá, por escrito. Porque si dije de boca, mándenme uno, olvídense de eso. Eso lo vamos a ver en esa guía, ¿qué es la ganancia de capital? La ganancia de capital se da si solo si es un bien inmueble. Y hasta ahora, hasta que no naca otro, hay dos bienes inmuebles, el terreno y la mejora, hasta ahora. Las otras ganancias, cuando yo vendo un carro o una maquinaria, son ganancias operativas que se ponen en el año de la situación, cuando se dio la venta. Pero eso ya saben. Aquí tenemos un instructivo de cómo se llena el IR2, que tiene muchísimos anexos. No es como el IR1, que nada más tiene 4 anexos. El anexo A, donde ponemos los bienes, el anexo B, donde ponemos ingresos, costos y gastos, y los 2 anexos que tienen que ver con gasto educativo. Eso es lo que tiene el IR1. El IR2 tiene como 9 anexos diferentes. No todos se llenan según la situación, el tipo de la empresa, pero tengo que saber. También vamos a hablar de las prórrogas aquí, para que ustedes sepan que cuando yo no puedo pagar una obligación tributaria en su totalidad o no puedo presentar a tiempo, la ley me permite a mí solicitar prórrogas, que es dame un tiempecito más hasta que yo me organice porque hubo un fuego, porque hubo un terremoto, porque hubo un gran robo. No puede ser de que porque yo no tuve tiempo o mi contador se fue de vacaciones, eso no, no se la van a dar la prórroga. Pero si yo demuestro un hecho fortuito que no me ha permitido a mí yo terminar, entonces hay unos pasos para uno pedir una prórroga, que la cual no se puede extender más de un año. Y otro instructivo
¿verdad? Está ahí para que, y un ejercicio de gasto admitido que vamos a hacer hoy aquí, y los gastos admitidos. Todo eso está en el artículo 287 del Código Tributario. En esta carpeta yo le puse todo lo que tiene que ver con personas jurídicas para que no se nos mezclen con las personas físicas que tenemos ahí. Entonces, antes de empezar con los gastos, vamos a darle un check out aquí a esta guía. Esta guía que es, déjenme ponerlo un poquito más grande. Está aquí preparada por la Dirección General de Impuestos Internos y es como un resumen. El impuesto sobre la renta, ¿verdad? Es una empresa, ¿verdad? Pensé que era... Es un impuesto que se aplica a la ganancia. O sea que este impuesto solo se paga si solo si usted tiene utilidad. Si usted tiene pérdidas, usted no va a pagar ese año impuestos sobre la renta. Inclusive las pérdidas que usted tiene se la puede compensar en un periodo de 5 años. Imagínense que Yuberki tiene una empresa constituida bajo la ley 479-08, una SRL, y ella tuvo pérdida en el 2020 y el 2021, ¿verdad? En el 2020 ella tuvo una pérdida de 100,000 pesos y en el 2021 tuvo otra pérdida de 75,000. Entonces, ella tiene una pérdida de 175,000 pesos acumulados. Esas pérdidas, ella la va a dividir entre 5 y cuando empiece a tener ganancias, va a deducir de la ganancia el 20% de la pérdida que ella ha tenido de los años anteriores. Entonces, le digo esto, aunque se lo vamos a explicar más adelante, para que ustedes sepan que es un impuesto al beneficio o utilidad que obtienen por sus operaciones tanto las personas físicas como las personas jurídicas. Aquí está quienes deben presentar el impuesto sobre la renta, que ya lo vimos en la otra guía: las sociedades de capital, las empresas públicas con renta de naturaleza comercial, sucesiones indivisas, son las herencias, sociedades de personas y de hecho, sociedades irregulares, negocios de único dueño y las zonas francas. Deben de presentar el impuesto sobre la renta. Las empresas de zona franca están exentas del impuesto sobre la renta, pero si ellas venden en el mercado nacional, el 3%, el 3.5% de esa venta se va a considerar como impuesto sobre la renta. No tiene que presentar gasto ni nada, sino tiene una declaración jurada especial para zona franca, donde nada más tiene que decir lo que vendió en territorio nacional. Si vendió 1,000,000, 1,000,000 por 3.5 me da 350,000 pesos. Eso va a pagar, no, 35,000 pesos, ¿verdad? Si vendió 1,000,000, el 3.5 es 35,000 pesos. Eso va a pagar la zona franca. Si vende en mercado nacional, si todo lo que la zona franca fabrica lo exporta, no tiene que pagar impuestos sobre la renta, porque ese es uno de los beneficios del sector de zona franca. ¿Dónde debemos pagar, declarar y presentar los impuestos? En un documento que se llama declaración jurada, que es un documento en formato de formulario impreso o electrónico, donde los contribuyentes declaran cuáles fueron sus ingresos brutos, cuáles fueron sus gastos y por ende los beneficios que tuvo. También debe de declarar lo que posee como patrimonio activo, lo que tiene como deuda y lo que tiene como capital. Las personas jurídicas, que es nuestro tema de hoy, declaran en un formulario que se llama IR2 y varios anexos. Primero debo de enviar los anexos
Y luego, por último, el IR2, que es una declaración jurada anual de impuestos sobre la renta de las sociedades. Sociedades en virtud de la ley. SRL, IRL, SAS, que es Sociedades Anónimas Simplificadas, SA, en comandita por acciones, en comandita simple, y todo ese tipo de sociedades están incluidas ahí, renta de sociedades. ¿Quiénes están exentos del pago del impuesto sobre la renta? Las rentas que tenga el Estado, por ejemplo, pasaporte, la DGI, el Banco Central, todo eso son instituciones del Estado, que aunque generan recursos, ¿verdad? La diferencia entre lo que ellos generan y lo que gastan no paga renta. Los ayuntamientos tampoco, etcétera. La Cámara de Comercio y Producción que tenga la localidad, las instituciones religiosas que obtengan ingresos por el culto, o sea, cuando pasan la bandeja, el canasto para que uno eche sus ofrendas, eso es razón directa del culto. Ahora, si alguien le dona 4 millones de pesos o le deja una herencia a una iglesia, va a pagar por eso, porque eso no es por el culto. O sea, el culto en el momento que se está haciendo la reunión o la misa. La renta que obtengan las entidades civiles de asistencia social, caridad y centros sociales, literarios, artísticos, políticos, gremiales y científicos, pero tienen que estar registrados en la Dirección General de Impuestos Internos con su actividad bien clara, que es sin fines de lucro, o famosa ONG. También las asociaciones deportivas, siempre y cuando no repartan nada de lo que tienen de diferencia entre lo que están presentando, por ejemplo, el básquetbol. Ustedes saben que cobran para entrar el play, para ver ahora a las Águilas, al Licey, al Escogido, etcétera, ¿verdad? Si lo que ellos, después de cubrir los gastos, queda un beneficio y no hay socio para repartírselo, sino que lo dejan ahí mismo como un fondo, no pagan. Los dividendos pagados en acciones provenientes de una sociedad de capital a sus accionistas. Ustedes saben que los dividendos, la repartición de los beneficios, se puede repartir de dos formas, dándole más acciones o dándole efectivo. Entonces, los dividendos pagados en efectivo y en acciones no pagan impuestos sobre la renta. Solamente pagan el 10% los dividendos pagados en efectivo. Por ejemplo, vamos a suponer que a Milady tiene acciones de Brugal y compañía. Ella tiene 10,000 acciones. Y Brugal y compañía determinó que iba a pagar 1,000 pesos por acción de beneficio. Entonces, Milady le van a pagar de dividendo, vamos a sacar la cuenta, ya tiene 10,000 acciones de Brugal y compañía por 1,000 pesos. Ella le van a dar 10 millones de pesos en el 2022. Entonces, esos 10 millones de pesos tiene que pagar, según el artículo 308, el 10%, porque se lo dieron en efectivo, 1 millón de pesos. Entonces, Brugal va a poner dividendo en efectivo, 10 millones por 1,000, 10 millones, 10,000 acciones por 1,000 pesos, 10 millones de pesos, menos impuestos sobre la renta, en virtud del artículo 308, 1 millón de pesos. Y ella le van a dar neto solamente 9 millones de pesos. Por esos 9 millones de pesos que le dieron, ella no va a pagar de nuevo impuestos sobre la renta, porque es un pago único. Y lo debe de retener quien está pagando el dividendo. ¿Qué tasa? Aquí no tenemos, como en persona física, 3 tasas. Aquí tenemos una tasa única de un 27% desde el 2015. El 27%. Aquí viene el artículo estrella de nosotros del día de hoy. El artículo 287, que dice
¿Qué puede una persona física y una persona jurídica reducir de sus ingresos? Bueno, dice el artículo 287 que usted puede restar y va a ser admitido de sus ingresos los intereses que usted pague por coger préstamos en instituciones financieras registradas, no a un sanero ni a un amigo que yo le cogí prestado 1 millón y le estoy pagando tanto. Si no hay formalidad en el préstamo, o sea, si la institución no está en el sistema, esos gastos, esos intereses no se lo van a admitir. Ahora, si usted tiene un préstamo en el Banco Popular de 4 millones de pesos y en el 2022 usted pagó 140,000 pesos de intereses, esos 140,000 pesos usted lo va a poder deducir de sus ingresos. Le tiene que pedir al Banco Popular una carta donde diga todos los intereses que usted ha pagado por ese préstamo que tiene el negocio. Entonces, los intereses de instituciones financieras registradas. También usted puede poner los intereses si usted tiene un préstamo en el exterior. Y cada vez que usted pagó la cuota, llenó una factura que dice pago al exterior. Entonces, el AB17. Si usted hizo eso, esos intereses que usted pagó por ese préstamo que tiene en Puerto Rico o en Estados Unidos o en Europa, usted va a poder deducir eso. Impuestos y tasas. Hay impuestos que yo puedo deducir de mis ingresos. Y tasa, por ejemplo, si yo tengo armas para mi seguridad, tengo 4 rifles, ¿no? Escopeta, 4 escopetas para la seguridad y todo eso, y yo tengo que sacar permiso, etcétera. Eso que yo pagué lo puedo deducir. No el ITEVI. El ITEVI no es deducible, porque el ITEVI las empresas lo adelantan, no lo pagan ellos. El consumidor final es el que al final de la cadena es que paga el ITEVI. Primas de seguro, ustedes saben que nosotros debemos, dice el control interno, que nosotros debemos asegurar nuestros activos. Y también si yo le tengo seguro de salud adicional a mis empleados, o sea, complementario, además del que dice la ley, todas esas primas de seguro, si es para la empresa y se aplica para todo el mundo, para todo, yo puedo deducirlo de mis ingresos. Ahora bien, esa compañía de seguro me tiene que dar una factura válida, tipo válida con valor fiscal, tipo B01, si no, no es deducible. Daños extraordinarios, cuando hay un ciclón, un gran robo, un tsunami, un fuego, yo con una carta, ¿verdad? Y evidencia de lo que pasó. Si es un fuego, un certificado de los bomberos, mala foto. Un ciclón, las noticias, fotos, recortes de periódico, fotos de lo que pasó. Todo eso yo se lo anexo a la carta y eso es deducible como un daño extraordinario. La depreciación aquí no es como la misma en contabilidad financiera, dije línea recta, unidades producidas, saldo decreciente, doble saldo de... No, aquí la ley 1192 tiene su propia forma para calcular la depreciación. La divide en categorías, los activos, categoría 1, 2 y 3, y tiene diferentes tasas, un 5, un 25 y un 15. Eso lo vamos a ver. Los activos que son tangibles, que se pueden tocar, son los que se deprecian, como es la mejora, equipos de transporte, equipos de operaciones, muebles de oficina, son activos que tú puedes tocar. El único activo que no se deprecia es el terreno. Entonces, pero hay bienes, hay empresas que trabajan con recursos naturales, como son las minas,
los pozos petroleros, los bosques madereros, eso no se deprecian. Cuando es un recurso natural, se agota. Hay un agotamiento. Y los bienes intangibles como son las franquicias, las patentes, los derechos de autor, esos son bienes, pero son intangibles. Entonces, los bienes intangibles se amortizan. O sea que hay una diferencia clara entre depreciación, agotamiento y amortización. Depende del activo. Si es un activo tangible, se deprecia. Si es un activo que es un recurso natural, se agota. Y si es un activo que es intangible, como una patente, una franquicia, un permiso, eso se amortiza. También podemos deducir el porcentaje de cuentas incobrables. Las cuentas incobrables nacen del crédito. Cuando usted vende a crédito, usted tiene un riesgo de que no le paguen. Entonces, hay dos métodos para calcular las cuentas que son incobrables. El método directo y el método de la estimación o de la reserva. Entonces, el método directo es, yo después que demuestro que yo he mandado a cobrar, le he mandado a cobrar varias veces a Berenice y también la llevé al tribunal por no pago y la citaron al tribunal porque cuando alguien no me paga y yo tengo evidencia que me debe, yo voy a los tribunales. Claro. Entonces, a Berenice le mandaron un acto de alguacil que pasara por allá y allá discutimos y ella le dice, bueno, yo no puedo pagar porque que yo no tengo de dónde. Entonces, yo empiezo un proceso para cobrarle a ella, adjudicándome lo que ella tenga. Si ella tiene un terreno, un carro, para que me pague. ¿Verdad? Le hago un embargo a Berenice. Si ella no tiene nada, no hay forma. No hay más nada que esperar que ella tenga algo para yo cobrarle. Porque por deuda uno no va preso, a menos que yo le haya dado un cheque sin fondo. Por eso es que mucha gente cuando nos presta nos dicen, mira, dame un cheque sin fecha por el monto que yo te estoy debiendo. Si Berenice no me paga, yo le pongo fecha, lo mando al banco, lo van a devolver y ya con ese cheque devuelto por falta de fondo, Berenice sí puede ir presa. Pues un delito. Por eso que cuando usted coja prestado, no dé cheque en blanco, no dé cheque sin así. Quédese con el pagaré, la factura o el contrato, que por eso usted no va a ir preso. Pero si hizo un cheque, ahí hay problema. Entonces, esas son las cuentas incobrables de forma directa. Yo le echo de todo para que ella me pague, nada, lo llevo a los tribunales y empiezo el proceso. Ese monto que me debe Berenice, luego de yo haber iniciado el proceso de cobro en los tribunales, yo puedo deducirlo como gasto de cuentas malas o cuentas incobrables. Esa es la forma directa. La forma indirecta es que todos los años yo estimo un porcentaje de mis cuentas por cobrar que no me van a pagar. Si yo tengo Lucrecio, que tiene una empresa, tiene 1 millón de pesos en cuentas por cobrar, la ley le permite estimar el 4% del balance de sus cuentas por cobrar como incobrable. Eso sería 40,000 pesos. Va a poder Lucrecio deducir 40,000 pesos. Sus cuentas incobrables. Yo le voy a enseñar eso. Yo tengo una presentación, pero quiero que vayan preparándose para lo que viene. Yo puedo también, si yo tengo utilidad, yo puedo deducir, yo puedo coger el 5% de esa renta neta imponible después de bonificación. Yo puedo coger el 5% y donarlo a instituciones de bien público, pero no a la ONG de mi hermana y de mi prima, no. Tiene que ser una ONG que esté registrada en la DGII como tal y que esté al día con sus obligaciones. Ustedes saben que la ONG no paga impuestos, pero aunque no pague impuestos,
debe de declarar, informativo. Entonces, cuando yo vaya a donarle a alguien, debo decirle, usted está registrada en la plataforma, deme su RNC. Cuando yo pongo el RNC, me va a salir una ONG dedicada al cuidado de los niños desamparados, como el Hogar de Martina, por ejemplo, en Puerto Plata. O la casita de Alexa, creo que se llama. Pero en Santiago también hay muchas instituciones benéficas. Entonces yo debo de ver que sea de bien público y que esté registrada como tal en la DGII y que esté al día en las declaraciones. Si no está al día, no me van a aceptar ese 5. Me lo van a rechazar. Eso no se llama rechazar, se llama impugnar. Yo puse algo y me lo impugna. Ok. Si yo estoy haciendo una investigación para quitar, por ejemplo, una crema para quitar las manchas, todo lo que yo gaste, si yo me dedico a la belleza, yo tengo una patente, todo lo que yo gaste para esa investigación y experimentación lo puedo deducir. La pérdida también, como les dije, puede ser deducida, pero no de golpe toda, sino prorrateada en 5 años. Y también lo que aporte la empresa para, en virtud de la ley 8701 para el plan de pensiones y jubilaciones. Ustedes saben que la ley 8701 hay 2 tipos de contribuyente. El empleado y el empleador también tiene que poner. El empleado pone 5.91 y el empleador pone 14.19. Ese 14.19 que pone el empleador es deducible de impuestos sobre la renta. No es del empleado, ¿eh? Cuando usted vaya a pagar un impuesto de más de 50,000 pesos, tiene que ser a través de, si usted va físicamente a pagarlo a la administración tributaria, entonces usted tiene que hacer un cheque al nombre del colector de impuestos internos. Cuando también usted va a pagar algo y es de más de 50,000 pesos, usted no puede pagarlo en efectivo a ese negocio. Usted tiene que hacerlo a través de una institución financiera, con una transferencia o un cheque. Eso es para evitar que haya un flujo grande de efectivo y la DGI no sepa de dónde salió ese dinero. Ahí está esa parte. Eso fue en el 2010 con la norma 06-2010 sobre pagos fehacientes. ¿Qué quiere decir fehaciente? Pagos verdaderos, pagos reales, para que no entre el lavado. O sea que si usted compró mercancías y eso hizo 120,000 pesos y usted lo pagó en efectivo, es probable que le rechacen ese gasto, porque usted violó esa norma. Todo lo que usted vaya a pagar para su negocio, que sea más de 50,000 pesos, tiene que ser a través de una institución financiera. ¿Cómo se determina el pago del impuesto sobre la renta? Una sola manera. Se aplicando la tasa del impuesto sobre la renta, que es un 27, a la utilidad neta. No me da opción. Las fechas de cierre, muy diferente a lo que pasaba con las personas físicas. Las fechas de cierre de la persona jurídica son 4 fechas diferentes en el año. Por defecto, el cierre debe ser el 31 de diciembre, que es el año calendario, del 1 de enero al 31 de diciembre. Ahora bien, si yo por mi actividad, por ejemplo, Brugal y compañía, la Vinícola del Norte, Barceló, etcétera, que es el pico de sus ventas más alto es en diciembre, y yo debo de mandar una carta solicitando una de estas 3 opciones para mi cierre. O el 31 de marzo, o el 30 de junio, o el 30 de septiembre. ¿Qué quiere decir esto? Que por defecto es el 31 de diciembre. Ahora, si por mi actividad esa fecha
yo no puedo cerrar porque estoy ocupada en mis operaciones, mando una carta motivada a la Dirección General de Impuestos Internos para que me acepten una de estas 3 fechas opcionales, ¿verdad? 4 fechas. Dice una nota, cuando el día límite de la presentación del impuesto sea feriado, sin necesidad de mandarte una carta ni nada, corre al día siguiente y no paga mora. ¿Dónde se debe declarar? ¿Dónde se declara y se paga? Bueno, usted tiene que hacer a través de la oficina virtual. Cada vez que usted va a trabajarle a un cliente que es una persona jurídica, lo primero que usted tiene que hacer, si él nunca ha declarado, es registrarlo en la plataforma de la DGII, en la oficina virtual. Llenar ese formulario, ¿verdad? Imprimirlo, ponerle el sello de la empresa le va a dar a usted una carta que usted es su representante y con todo esto la oficina virtual le va a mandar una contraseña temporal para que usted entre a la oficina virtual de ese cliente. Y ya por ahí es que usted va a hacerle todo al cliente. Ahora, si usted tiene algún inconveniente y no puede hacerlo a través de la oficina virtual, usted debe ir a la administración tributaria que le corresponda y llevarlo físicamente, cosa que te ponen a dar muchísimas vueltas porque yo no le gusta, ¿verdad? Cuando ya te tiene lo que va a pagar, lo puede hacer por el internet banking sin tener que moverse de su oficina. Lo puede hacer vía ventanilla, o sea, ir a los bancos con una autorización que se genera cuando usted hace la declaración con un número. Usted con esa autorización de pago va a cualquiera de los bancos y paga su impuesto. Inmediatamente por correo le mandan un correo diciéndole que su pago ya ha sido realizado. Cuando usted vaya a pagar algo en la DGII, si es más de 15,000 pesos, debe hacer un cheque a nombre del colector de impuestos internos. Pero estamos claros, si usted va a comprar o a pagar algo de más de 50,000 pesos, tiene que hacerlo a través de una institución financiera. Si usted va a pagar algo en la Dirección General de Impuestos Internos y es más de 15,000 pesos, debe hacerlo con un cheque de administración a nombre del colector de impuestos internos, no un cheque de la cuenta suya. Es un cheque bancario, un cheque administrativo. Sandy levantó la mano. Dofe, también cuando las empresas son grandes, para la DGI, ellos le dan un sistema de doble autentización, que le dan un token que Sí. aparte de eso, para poder hacer la transferencia debe ser mediante, aparte de la contraseña, debe tener un toque que le Un genera token. un toque virtual que cada vez que hace una transferencia cambia y debe ser utilizado el token para Exacto. toda la transacción. El token es una tarjeta de más de 40 números con clave, que cada vez que ese cliente grande, además de la contraseña, le va a decir, poner el número 7. Entonces usted tiene que ir a esa tarjeta y buscar ese número, que ese es su token, y usted lo pone ahí y ahí le va a permitir entrar. O sea, tiene un paso más de seguridad que los contribuyentes pequeños. ¿Qué pasa si usted no paga a tiempo? La misma historia. Le van a poner una sanción porque no pagar a tiempo es una falta tributaria. Y la falta tributaria se castiga con mora e interés indemnizatorio. Eso está en el artículo 26, 25 y 26 26 y 27 del Código Tributario en el título 1. Habla de la mora y del interés indemnizatorio. También el artículo 252 y 253 del mismo Código Tributario habla de qué porcentaje de mora y qué porcentaje es de interés indemnizatorio. Entonces, si usted no paga a tiempo, por cada mes o fracción de mes que usted se atrase, le van a calcular el 10% para el primer mes y un 4% progresivo para los meses siguientes. Hasta que usted se acuerde.
Y de interés indemnizatorio, el 1.10 por cada mes o fracción de mes. Imagínense que a mí me toca pagar, mi periodo fiscal cierra el 31 de diciembre. Me dan 120 días. No 90 como persona física, me dan 120 días después del cierre. Entonces yo tendría que declarar antes del 30 de abril. Pero yo lo declaré el 5 de mayo. Ya 5 de mayo es una fracción de un mes. El 10%. Si me acordé el 30 de mayo, el 10%. Que ahí está en un mes completo y una fracción de un mes. 5 días. Eso dice la ley. Entonces, luego de haber visto esta guita pequeñita que le da una idea, vamos a nosotros a ver con detalle aquí el artículo 287 que me habla de los gastos admitidos. Está ahí en el folder donde dice personas jurídicas. Por favor, entren a ese folder, porque yo sé que no todos participan en las reuniones de nosotros y después están poniendo presión por el grupo que no saben dónde están las cosas. Porque entonces no participan en las reuniones, pero tampoco ven los videos. Pero tenemos que bregar con eso, ¿verdad que sí? Así que vamos a ver esta presentación de gastos admitidos. Se llama así mismo, gastos admitidos para fines fiscales. ¿Dónde usted lo va a encontrar? En el artículo 287 del Código Tributario. Vamos a ver, ahí está. Lo primero que yo le voy a tratar es la depreciación, que está como en ese artículo empieza con los intereses, pero los intereses no hay nada que aprender, porque con una carta que te dé el banco, donde tú tienes el préstamo y te diga el monto que tú pagaste de intereses, eso es suficiente. Pero la depreciación tiene un procedimiento para usted aplicarlo con fines fiscales, no con fines financieros, fines fiscales, para usted hacer su declaración jurada de impuestos. Entonces, en el artículo 287, déjeme buscarlo aquí en el teléfono, para certificar el literal. Literal es la letra, porque este artículo 287 tiene varias letras, A, B, C, D, E, F, G, y la ley le llama a esas letras literal. Entonces, Código Tributario de la República Dominicana, estamos en el título 2 del Código Tributario, estoy descargando en mi celular, lo busco. Título 2 que trata el tema del impuesto sobre la renta. El título 3 trata el ITEVIS. El título 4 trata el selectivo al consumo. Y el título 5, el impuesto sobre los activos. Entonces, me voy a mi artículo estrella del 287. Estoy buscando aquí en el código. Mírenlo aquí, 287. ¿Cómo se llama ese artículo? Así mismo, se llama deducciones admitidas. ¿Pero admitidas por quién? Por la administración tributaria. Y esas deducciones nosotros le llamamos costos y gastos financieramente. Ellos le dicen deducciones admitidas. Dice el artículo 287 que para determinar la renta neta imponible se le restará a la renta bruta los gastos necesarios efectuados para obtenerla, mantenerla y conservarla. Y en la forma dispuesta por este título 2
y el reglamento del impuesto sobre la renta, que es el 139-98. Ahí mismo me dice que para cuando usted pague algo en su negocio de más de 50,000 pesos, debe hacerlo a través de una institución financiera, si no, no le van a aceptar lo que usted pagó. Ese monto de 50,000 pesos puede ser indexado a los índices de inflación, ¿verdad? Porque 50,000 pesos del 2018, yo no compro lo mismo ahora en el 2022. Así que hay que estar pendiente. Se consideran incluidos como gasto deducible de renta los provenientes de intereses, los provenientes de impuestos y tasas, es el literal B, primas de seguro, literal C, daños extraordinarios, literal D, y la depreciación es el literal E del artículo 287. Ok, voy a dejar mi código abierto para seguir avanzando. Entonces, ¿qué dice la ley 1192 en el artículo 287, literal E? Bueno, que usted puede deducir la depreciación de sus activos fijos como establece esta ley. Va a tener que separar los activos suyos en 3 categorías. Categoría 1, ¿qué entra ahí? Las mejoras o edificaciones. No el terreno, ¿eh? Las mejoras o edificaciones y componentes estructurales de los mismos. Por ejemplo, yo tengo una fábrica, pero además de la fábrica, yo tengo un comedor y un gazebo para que mis empleados coman ahí. Entonces, aunque está separada estructuralmente, eso es de la fábrica, ¿entiendes? Entonces, eso también se deprecia. La categoría 1 nada más va edificaciones, mejora y componentes estructurales. La categoría 2 entran automóviles y camiones livianos. ¿Cuáles son esos? Aquellos que tienen 4 ruedas o menos. Vamos a entrar el motor también ahí y la bicicleta. Automóviles y camiones livianos de uso común que tienen solamente 2 ejes, ¿verdad? Muebles de oficina, equipos de cómputo, que son computadoras, el sistema de información y equipos de procesamiento de datos. Solamente entra eso en la categoría 2. Automóviles livianos, equipos de cómputo y equipos de oficina. Solamente. Y en la categoría 3 es como un zafacón. Lo que no va en la 1 y en la 2 y yo lo tengo, va para la 3. Inversores, juegos de sala para recibir los clientes, baterías, equipos de fábrica, todos los equipos de fábrica entran aquí en la categoría 3. Entonces, yo tengo que hacer un listado, pasar inventario de todos mis activos y coger, cuando es por primera vez que voy a declararle, y coger y clasificarlo en categoría 1, 2 y 3, porque la tasa de depreciación no es la misma. Miren la depreciación por categoría según la ley 1192. Eso usted no lo va a ver en ningún libro de contabilidad. Eso es la ley. Categoría 1, un 5%. Categoría 2, un 25%. Y la categoría 3, un 15%. Esa es la tasa que dice la ley. Literal E. Vamos a empezar. Este es lo mismo. Ese mismo cuadrito, mírenlo ahí. Aquí lo tengo en detalle. Activos depreciables. Yo no estoy hablando de amortización, ni estoy hablando de agotamiento. Yo estoy activos depreciables. Ahí está. ¿Qué lo componen? Edificaciones, el 5. Automóviles livianos, equipo de cómputo y equipo de oficina, un 25. Y cualquier otra propiedad que se deprecie, un 15. Vamos a ver cómo se contabiliza la depreciación de un activo fijo. La ley establece en el mismo artículo 287 y en el reglamento establece que si yo tengo 2
edificaciones, yo debo tener eso en cuenta separada. Edificio 1, edificio 2. O edificio que está en la Bel Air, edificio que está en la 12 de julio. Tengo que separarlos. Dice que los bienes clasificados en la categoría 1 se contabilizan en base de cuentas de activos separadas. No puedo poner edificaciones y entrar todo ahí. No puedo. Para fines fiscales debo de separarlo. Edificio 1, edificio 2, edificio 3, edificio 4. Cuando yo compre un activo categoría 1, yo voy a tener que calcularle una proporción desde el momento que entró a ser de mi propiedad de la empresa. Tengo que hacerle un prorrateo. Imagínense que yo compré un edificio el 1 de octubre en 4 millones de pesos. Entonces, yo tengo que decir cuántos meses falta para terminar el mes. Octubre completo, noviembre y diciembre. 3 meses. Yo tengo que decir 3 entre 12 por 4 millones de pesos por el 5%. Eso es lo que dice. Vamos a hacer un ejercicio. Pero yo quiero que ustedes me vayan siguiendo cómo es que se calcula. Cuando usted compra un activo fijo en el año, usted tiene que prorratear cuántos meses ha sido suyo. ¿Entiende? Es bueno que usted, si lo compré el 15 de octubre, tengo que ver cuántos días ha sido mío y en vez de dividirlo entre 12, lo tengo que dividir entre 360 días. Así que mejor comprarlo por meses, ¿verdad? A final de mes o a principio de mes. Pero ustedes saben que los dueños de empresa compran cuando ellos quieran, pero hay que prorratearlo. Eso es con la categoría 1. Cuando yo compro bienes categoría 2 y 3, que son los automóviles livianos, los equipos de cómputo, equipos de oficina y todo lo demás, está en la categoría 2 y 3. Cuando yo compro en el año, yo lo tengo que poner en una cuenta junta. Y a lo que yo compré en el año, la depreciación se va a depreciar lo nuevo que yo compré solamente el 50%. Dice la ley, pero eso es fácil, se aprende. Mírenlo ahí, yo se lo detallo ahí. Los activos categoría 1 inician su proceso de depreciación al momento de que pasan a ser de mi propiedad. El 1 de octubre, el 15 de octubre, el 1 de noviembre, el 1 de febrero. Yo cuento todo el tiempo que ha sido mío en ese año y lo prorrateo. Cuando se compran activos nuevos de esta categoría, la tasa de depreciación o coeficiente, que es lo mismo, se le va a aplicar a la proporción del valor que corresponda al tiempo de que dicha compra o tenencia ha tenido la empresa. ¿Oyeron? El tiempo que ha transcurrido. El ITEVIS que yo he pagado en activos categoría 1 forman parte del costo. Ustedes saben que el ITEVIS se calcula a los bienes muebles tangibles y la edificación es un inmueble. Pero ¿qué pasa? Yo compré una edificación que está totalmente desbaratada, la compré a buen precio y yo la voy a remodelar. Entonces yo compré 3 millones de pesos de materiales en la ferretería y eso tiene ITEVI. Entonces ese ITEVI que tiene esos materiales que van a ser incorporados a un activo categoría 1, no puedo adelantármelo. Tengo que cargarlo al costo, dice la ley. ¿Qué ley dice eso? La 495-06. Anótenlo ahí para que lo busquen. Que en ningún momento el ITEVI que usted paga, que usted adelanta para ser incorporado en un bien categoría 1, en ningún momento lo puede deducir del pago del mes. Ok. Ejemplo. 495-¿qué? 06. Vamos a buscarla. Gracias, maestro. Siempre, siempre. Eso le ayuda
porque en ocasiones dice, pero yo tengo, por 1.000.000 de pesos, hay 180.000 de ITEVI que usted adelanta. Y 180.000 por 4 es casi 900.000 pesos. Y mi jefe puede que no conozca de esa ley. Y me dice, pero yo tengo muchísimo que adelanté. Entonces te le va a decir, bueno, si es para incorporarlo en la remodelación, eso no hay que cargárselo al costo de la remodelación. Eso que usted pagó. 495 -06. Aquí me está hablando de otra ley, pero yo voy a chequear bien. ¿Oyeron? Yo lo tengo. Mira un ejemplo. Se adquiere un edificio el 1 de abril del 20. No duró no empezó conmigo. En la declaración del 20, yo debo de calcular cuánto se depreció esa edificación, que categoría 1. Yo digo 9 meses porque miren, del 1 de abril va abril completo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 9 meses. Entonces yo digo 9 meses entre 12 meses del año por los 3 millones que pagué, me da 2.250.000. Por el 5%, eso es lo que yo voy a calcularle de depreciación a ese edificio. No 3 millones por el 5%, no, porque esto no le pertenece a la empresa a los 12 meses del año. Si es tomado como base, lo compramos los días, tenemos 8 meses y 8 meses por 30 días, son 240 días, más 14 del mes de abril. Eso sí lo compramos el 14 de abril. Entonces yo tengo 254 días que ese edificio ha sido parte, se ha incorporado a los activos de la empresa. Entonces yo diría 254 días entre 360 días que tiene el año por los 3 millones. Me da 2.116.666,67. Por el 5%, la depreciación de ese edificio, basado en los días que ha sido incorporado a la empresa, es 105.833. Entonces, eso es lo que le quiero decir, que cuando usted compra un edificio en el transcurso del año, usted tiene que buscar la proporción en dinero que ese edificio tiene luego de haber sido incorporado a sus activos. Ahí le puse en base a los meses, 1 de abril, y aquí le puse un ejemplo que fue comprado el 14 de abril. ¿Oyeron? O vamos a decir, el 16 de abril, porque 14 días, si abril tiene 30 días, ¿verdad? Le puse 30 días todos los meses del año, tomando en cuenta el año comercial, que es 360. ¿Y qué pasa cuando un activo fijo categoría 1, usted tiene que repararlo? Como gasto del periodo, solamente le van a aceptar el 10% de lo que cuesta ese activo. Imagínense, en el caso anterior, compramos ese edificio en 3 millones, pero vamos a suponer que lo vamos a reparar y gastamos 1 millón reparándolo. Ese millón que yo gasté reparándolo, mal y ITEVI, sumado, es 1.180.000. No me lo van a aceptar en el 2020 totalmente, sino que solamente me van a aceptar el 10% de 3 millones como gasto ese año, que son 300.000 pesos. Y la diferencia se la van a sumar al activo para que se vaya depreciando el 5, el 5, el 5.
Porque la DGI sabe mucho. Porque si ustedes saben que a veces yo compro algo a un precio, pero reparándolo lo gasto el doble. Entonces, ese contribuyente no va a pagar en 2 o 3 años. Por eso es que dice, cuando se incurran en gastos por reparación y mejoras, se considerará solamente un 10% del costo fiscal ajustado como gasto deducible del periodo. Solamente se va a aceptar el 10%. Y lo que exceda de ahí, los 700,000 y pico de pesos que excedan, se va a capitalizar a la cuenta del activo. ¿Qué es capitalizar? A esos 3 millones le voy a sumar el monto que no me aceptaron por reparación ese año. 700,000 pesos no me aceptaron. Entonces, para el año que viene, yo tengo que el activo no vale fiscalmente, no vale 3 millones, sino 3,700,000. Se debe llevar cuentas separadas de las mejoras que yo he capitalizado. El 10% de reparación debe determinarse sobre el mismo monto que se determinó la depreciación. El balance inicial más los ajustes. Miren un ejemplo, porque todo tiene su ejemplo, ¿verdad? Gracias a Dios. El edificio cuesta 3 millones, pero reparando el edificio gastamos 510,000 pesos. ¿Cuánto me van a aceptar como gasto en ese año? Solamente el 10%. Mírenlo ahí. 3 millones por el 10. Me van a aceptar nada más 300,000 como gasto en el 2020. Entonces, ¿qué voy a capitalizar? Los 510,000 que gasté, menos lo que me aceptaron como gasto, 210,000. ¿Qué yo hago con esos 210,000? Se los sumo al valor del activo. 3 millones más 210 me da 3,210,000 y a ese monto es que le aplico el 5. Eso se llaman mejoras capitalizables. Entonces la depreciación va a ser calculada en base al monto que no me aceptaron de reparación más el valor del activo. Entonces la depreciación va a ser calculada en base a 3,210,000. Cuando yo vendo un activo, categoría 1, eso quiere decir enajenado, quiere decir vendido, o permutado, es que yo doy algo, tú me das una cosa a mí y yo te doy otra. Tenemos una permuta. Cuando un activo categoría 1 es enajenado o vendido o permutado en el periodo, la diferencia va a generar una ganancia de capital o una pérdida de capital. Si genera ganancia de capital, voy a pagar impuesto sobre lo que me gané. Si genera una pérdida, claro que no voy a pagar nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú calculas esa ganancia de capital? Te va a coger el valor de la venta menos el valor en libro de dicho activo, va a representar una ganancia o pérdida contable según el caso que resulte. El resultado de vender una edificación es una ganancia de renta sujeta al pago del impuesto sobre la renta. En el artículo 289 establece lo que se llama ganancia de capital. Cuando trabajamos con activos categoría 2 y 3, dijimos que se manda todo a una cuenta conjunta. Yo tengo una cuenta que se llama equipos de cómputo. Y todo lo que yo compre, no importa la fecha, yo lo mando para esa cuenta. Fines fiscales. Y todo lo que yo compre, como computadoras, máquinas de escribir, que ya casi no se usan, escritorios, archivos, todo eso son muebles de oficina. Yo lo mando para una cuenta. Categoría 2 y la categoría 3. Entonces, cuando yo compre en el año activos categoría 2 y 3, para la depreciación de ese año, yo voy a coger lo que me costó ese activo, le voy a multiplicar por el 50% y a ese monto es que yo le voy a aplicar la tasa de depreciación correspondiente.
Imagínense que yo compré un inversor y 3 baterías. Eso me costó 70,000 pesos. Eso va categoría 3. Lo compré hoy, que estamos a 25 de octubre. Pero el monto que yo voy a poner para depreciación en el 2022 de ese equipo nuevo que yo adquirí es el 50% de lo que yo pagué. Yo pagué 70,000, lo multiplico por el 50%, me da 35,000. Entonces, a ese monto, cuando son adiciones, es que yo a la categoría 2 y 3, todo lo que yo compre nuevo en el año, lo voy a multiplicar por el 50% y luego voy a aplicarle la tasa. Todo lo que yo gaste reparando activo fijo categoría 2 y 3, todo van a ser considerados como gasto del año, sí, solo sí. Todo está avalado con una factura con comprobante fiscal. Si no, no me lo van a aceptar. Si yo le pagué 100,000 pesos a un ingeniero para que me reparara, un ingeniero en electromecánico, para que me reparara una maquinaria, y ese ingeniero, yo no hice una factura, él es persona física, no registrada. Si yo no hice una factura tipo B11 para compra y pago de servicio de persona no registrada, esos 100,000 pesos yo no voy a poderlo poner como gasto. Cuando se incurran en gasto por reparación, se considera hasta el 100% como gasto deducible. Y yo le agregué, sí, solo sí, está avalado por una factura con comprobante, válida para crédito fiscal. Cuando usted retira un activo, ya sea porque lo regala o porque lo vende, usted va a coger el precio de venta menos el valor en libro, y si se ganó algo, eso va a ir como ganancia en el periodo que estamos presentando. No son nada de capital, no es ganancia de capital, solamente hay ganancia de capital, como les dije, cuando usted vende un inmueble. Ejemplo, miren ahí, un ejemplo, porque verdad, la vida no puede ser nada más letra y letra. Categoría 2, nosotros teníamos un balance, equipo de transporte liviano, cómputos, dice cómputes, y de oficina, teníamos un balance de 1,800,000 en el 2019. En el 2020 compramos 2 camionetas sumadas 670,000 y equipos de cómputo por valor de 60,000, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo calculo la depreciación del 2020? Tengo un balance inicial de 1,800,000, más lo que compré, 2 camionetas y equipo de cómputo, al monto que pagué le aplico el 50%. Y eso es lo que yo sumo a la base depreciable, al 1,800,000. El 50% de todo lo que compré en el año. Y eso me va a dar 2,165,000. Entonces, a esa base es que yo le aplico el 25%. Porque la categoría 2 se deprecia en el 25%. La categoría 3 se trata igualito. Los gastos de mantenimiento, está repetido esto, de la categoría 2 y 3 es admitido por la ley en un 100%. La ley percibe como gasto de mantenimiento aquello necesario para mantener el buen funcionamiento de los activos sin que esto extienda su vida útil. O sea, ponerle aceite, cambiarle la correa, ponerle baterías nuevas, todo eso es gasto de mantenimiento. Si usted le extiende la vida como cambiarle un motor a un vehículo, entonces ya no es gasto de mantenimiento, porque usted no está extendiendo la vida útil de ese activo. Cuando los activos que usted tiene es para alquilarlo, como sería una rent-car, o usted tiene un negocio de alquilar lavadora, o usted tiene un negocio de alquilar equipos de sonido, usted tiene un negocio para arrendar y alquilar activos, la base depreciable de la categoría 2, el 25
se multiplica por 2, 50%. Y la categoría 3, el 30%. ¿Por qué? Porque cuando el que está usando un activo no es el dueño, no lo cuida. Y la ley dice que los bienes que se arriendan como negocio, la categoría 2 te va a aplicar el 50% y la categoría 3 un 30%. O sea, un carro en una agencia de alquiler, la vida útil es 2 años. Un carro donde la empresa es dueño, 4 años, contablemente. Notar que es el doble de la depreciación normal de los activos fijos que utiliza la empresa. En caso de que el activo categoría 2 y 3, que se pone en una cuenta conjunta, la depreciación se determinará multiplicando la tasa de depreciación a la base depreciable de dicha base conjunta. Si usted ha comprado categoría 2 y 3, solamente le va a agregar al balance inicial el 50% de lo que usted pagó. Eso ya lo vimos. Entonces vamos a buscar un pequeño ejercicio que yo le tengo aquí. Nos vamos a quedar hoy con la amortización, porque ese es uno de los temas de las cuentas que más ayuda a su cliente a deducir los ingresos, la depreciación. Déjeme ver si yo tengo aquí. Mírenlo aquí. Mire este caso. ¿Están viéndolo? Sí, maestra. Ok, qué bueno. Entonces, miren este caso. Dice la empresa L&R tienen clasificados sus activos fijos según la ley estipula, que categoría 1, categoría 2 y categoría 3. ¿Verdad? Entonces, dice 6 millones de pesos es el costo de adquisición del activo, categoría 1. Tiene una depreciación acumulada de 720,000. El balance inicial para la depreciación es 5,220,000. Esto es dato de 2019. Pero vamos a empezar el 2020 con este 5,270,000. De categoría 3 teníamos un costo de adquisición de 3,620,000 y una depreciación acumulada de 725,000 pesos. Este es mi balance de depreciación. Y de categoría 3, 6,800,000 menos una depreciación acumulada. Con este balance es que vamos a iniciar el 2020. La alarma me tiene loca. ¿Qué compramos en ese año? Bueno, en este año, 2020, se adquirió un edificio el 1 de mayo por valor de 3,600,000. Le pongo entre paréntesis, debe buscar la proporción a depreciar, porque no fue completo el año entero mío, sino de mayo a diciembre. Esto significa que debemos determinar desde el momento que se adquirió. Esa es la categoría 1. Dice, la categoría 2 se compró un vehículo el 30 de mayo y la categoría 3, yo creo que se va a ir ¿ustedes me están escuchando? Sí, le corta, profe. Se corta Sí, porque pero estamos escuchando. sí, están trabajando con el internet aquí. Entonces, para evitar ese inconveniente, vamos a dejar este ejercicio para la otra semana, para que no se siga entrecortando la comunicación. Entonces, ese ejercicio es lo primero que vamos a hacer la semana próxima. Entonces, déjeme. ¿Se sigue entrecortando? No, a mí no. Ahora no. Ok. Déjeme buscar entonces. Ese ejercicio no es que no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y ahora se fue porque
¿Se escucha? Jóvenes, ¿están ahí? Ok. ¿Se oye?